Bienvenidos a una nueva entrega de Entre Cruces. Muchas gracias por estar del otro lado. Este espacio de diálogo, de encuentros que venimos haciendo desde principios de año en Planeta Cabezón. Esta es nuestra 7ª entrega y me dio el gusto de saludar a la invitada de la fecha de hoy. ¿Cómo estás, Lucila? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Por favor, bien, qué bueno que pudimos coordinar. Sí, por fin. Sí. Nos costó. Veníamos teniendo cruces y entre Sí. cruces, justamente. Sí. Y ahora logramos, la tercera es la vencida. Bien. Bien, día tranquilo dentro de todo hoy. Hoy sí, bueno, Argentina siempre es una montaña rusa, pero bueno, sí, siempre que al menos los legisladores que viajamos, ya sea a Santa Fe o a Buenos Aires, por ahí los días que podemos estar más en Rosario o en la ciudad de Una, es como más tranqui. Claro, me imagino. Sí. Ujú. Vos naciste en Santa Fe. Sí, yo soy santafesina, Ujú. viví hasta los 18, o sea, hasta que terminé la escuela, viví full Santa Fe. Claro. Y después me vine a estudiar acá. ¿Te viniste a estudiar? Sí. Viniste a estudiar, vos estudiaste ciencia política, ¿no? Sí, yo en realidad primero estudié Relaciones Internacionales, Ujú. que con ciencia política tienen el ciclo básico común. Claro. Si hay estudiantes de la facultad, lo van a saber. Yo pasé por esa también, Claro. comunicación, pero sí. Estoy ahí. Y bueno, después cuando en tercero tenía que elegir, me cambié, digamos. Me empezó a gustar más en ese trayecto la política, la teoría política y estas cuestiones, entonces seguí ciencia política. Bueno, pero dentro de Y me todo recibí. le pegaste desde los 18 a la carrera. Sí, o sea, yo si bien empecé a militar como con más compromiso acá en la facultad, Ujú. siempre de chica era así como un perfil de personalidad que podía terminar siendo esto que me tocó. Claro, de hecho te iba a preguntar eso, tu primer militancia fue universitaria. Sí, orgánica sí. Digamos, Ujú. yo cuando vivía en Santa Fe participaba del centro estudiante de mi escuela, pero llegué a una Claro. escuela de monjas, así Ujú. como re tradicional, o sea que el centro de estudiantes no era muy politizado, era más bien juntar plata, organizar una fiesta, cosas así. Claro. Y después, cuando yo iba a 5º año, fue el año en el que Santa Fe se inundó, Ujú. esa inundación grande, la del 2003, y ahí estuve participando como por primera vez, digamos, como más colectivamente, desde la solidaridad, no desde Claro. un lugar político, en un centro de evacuados, cuidando a los nenes, separando la ropa, sirviendo la comida, este tipo de cosas, y ahí como que me empezó a picar el bichito. Y después me vine a Rosario y bueno, la facultad, sobre todo muchas, pero la de ciencia política en especial, Ujú. es muy politizada, ¿viste? Sí, Como la que Siberia en sí, ¿no? sí, la Ujú. Siberia, viste que te avasalla, Ujú. digamos, con todo ese contenido y los jóvenes participando y demás, y eso me empezó, digamos, a llamar mucho la atención y bueno, después ahí ya terminé metiéndome a militar. Claro, arrancaste, digamos, universitariamente Sí. dentro del peronismo universitario. Sí, primero, siempre fue el peronismo, pero como que fue un caminito, ¿no? Como primero milité en el centro de estudiantes y a partir de ahí en una agrupación que se definía más como nacional y popular, una agrupación Ujú. que se llamaba Martín Fierro. Después eran todos Martín Fierro, peronistas y terminaron siendo todos recontra peronistas. Pero en esos años que era 2004, 2005, que era como que se estaba recuperando también el valor, digamos, del peronismo y de la militancia juvenil en el peronismo, Ujú. porque se venía de los 90, de Menem, qué sé yo, viste, venía como medio para atrás. Claro. Y Sí, de hecho nombrás sí. los centros de estudiantes de la secundaria y tardó eso en volver hasta después de la dictadura. Sí, al día de hoy, digamos, incluso hay muchas escuelas que todavía no tienen su sede. Supongo que no son tantas, pero Ujú. después se sancionó una ley acá en la provincia del Eutoniol y qué sé yo, para que Claro. sea obligatorio, digamos. Ujú. Pero sí, costó recuperarlo. Y en esos años era como el principio del kirchnerismo y bueno, era como ahí, viste, una cosa. Y yo vengo de una familia radical, o sea que nada que ver. Mi Ujú. papá, digamos, militante radical, mi mamá también simpatizante. Entonces, bueno, como que el peronismo no me quedaba tan cerca, digamos, tenía que hacer un tránsito hacia eso. Y bueno, fue así, como de a poco. Y sobre todo creo que a partir si bien yo empecé a militar y todos esos años milité en la universidad, fui conociendo también el territorio, digamos, el barrio. Yo Ujú. vengo de una familia de clase media, digamos, no de la riqueza, pero de que Claro. nunca me faltó nada, digamos. Y después ir conociendo el barrio, las necesidades, a la gente, su cultura, sus tradiciones, sus ideas, me fue acercando mucho más al peronismo, a ese mundo, ¿no? De la política vinculada a lo popular. Claro. Hay algo un poco también que a veces veo de la militancia universitaria que puede tener ciertos cruces con encontrarse con cuestiones más marginales, como también puede tener algo que termina siendo bastante endogámico de la universidad. Sí, o sea, la universidad tiene mucho, digamos, esa lógica así para adentro, digamos, de Ujú. discutir ahí.
y que pareciera, vos estás ahí, es el mundo, digamos, Totalmente. eso, y tenés que ganar una elección y lo das todo, o sea, Te y quedas a dormir 3 días en la facultad. sí, y aparte como que, o sea, como demasiado drama, digamos, a eso, que no está mal siempre en cuando uno pueda después ir poniendo eso como en una perspectiva más grande, digamos, de que es una cosa más en un mundo mucho más amplio, más diverso. Pero bueno, por ahí al militante universitario le pasa eso, ¿no? Que Claro. vive en ese mundito. Ujú. Pero bueno, yo sí, siempre tuve la suerte, tanto en esa agrupación Martín Fierro como después cuando ingresé al movimiento Evita, de estar muy relacionada, digamos, de vincularme mucho con la militancia en el territorio. Entonces, Claro. eso te da toda otra mirada, ¿no? Porque las cosas que se discuten por ahí en la universidad son más de un plano teórico o de lo gremial estudiantil y qué sé Ujú. yo. Pero bueno, después vos te chocás con la realidad, digamos, y las verdaderas necesidades que tiene la gente, y eso está bueno, digamos, como para poder completar una mirada. Claro. Y nombrás entonces que fue algunos años después que te encontraste con el Evita. Sí, yo me fui a militar a Levita cuando fue el conflicto con el campo, en el 2008. 2000, claro, Ujú. 2008, sí, 2008. Como que ahí fue un momento también que, o sea, se empezó como a profundizar y como de alguna manera a volver más fuerte la necesidad así como de una identificación con el proyecto nacional y con, digamos, a mí me seducía mucho una agrupación grande, digamos, que tenía una capacidad de movilización enorme y que además Claro. incidía, digamos, de una manera mucho más protagonista en algunos debates. Entonces, bueno, como que terminé ahí en el Evita, bueno, sigo hasta el día de hoy, obviamente. Pero bueno, fue un poco eso, ¿no? La necesidad como de formar parte de una cosa que trascendiera mi facultad, que trascendiera la ciudad de Rosario, que Ujú. tuviera que ver con un proyecto nacional. Claro, como subir un poco en la escala, digamos, como si fuera que la universidad es cierta política en escala menor Sí. y representatividad en escala menor. Y aparte, un poco el conflicto del campo del 2008, bueno, fue un conflicto muy popular en cuanto al alcance que tuvo en la sociedad. Yo me acuerdo, iba a la escuela en ese momento, ¿Y te acordás? y me acuerdo de profesoras planteándolo en clase y los alumnos debatiendo. Sí, yo creo que, bueno, fue, digamos, un hecho social como que marcó la historia argentina. Aparte, Totalmente. a todo el mundo lo atravesó de alguna manera. A mí me pasaba que, como te digo, yo vengo como de otro mundo en Santa Fe, digamos, mi familia, mis amigos, estaban medio con el campo todo. Claro, O me sea, imagino. mi abuelo era productor agropecuario, mi Ujú. hermano es ingeniero agrónomo, qué sé yo. Era como que tengo una familia que también está vinculada a ese mundo, incluso mis amigas y qué sé yo. Entonces yo como que por un tiempo no volvía nunca Claro, a me Santa imagino. Fe. Habrá No me sido juntaba difícil volver a comer. porque siempre nos terminábamos peleando y qué sé yo. Después, como que ahora ya, ese momento, por eso, como que la sociedad, la discusión se volvió muy dicotómica, digamos, Ujú. creo que demasiado. Más allá de que tuvo sus cosas positivas, me parece como que fue mucho. Digamos, me parece que no era necesario, digamos, tener un enfrentamiento tan fuerte, Ujú. donde también podía haber coincidencias. Pero sí, o sea, tanto los que estaban de un lado como del otro, todo el mundo tenía alguna cuestión. Yo me acuerdo, ahí yo vivía en Pellegrini y Alem. Ujú. Y había habido una movilización recontra grande acá en el monumento a la Ujú. bandera. A favor del campo. Del campo, claro, Ujú. estaban todos, viste, qué sé yo. Y yo vivía con una compañera y nos sentamos en la puerta de nuestra casa, porque pasaban todas las Hilux que yo, y pusimos un cartel que decía Fuerza Cristina, no sé qué. Y nos sentamos ahí como para Querían prender pelearnos con fuego. alguien, viste, y era todo así, qué sé yo. Para mí fue re lindo. Te quiero decir, fue mucha adrenalina, un Claro. momento como de una militancia así como muy comprometida en ese sentido. Pero bueno, hoy, como desde otra madurez, me parece bueno, que el debate se fue un poco de mambo. Claro, está bueno ese análisis de qué dejó ese debate tan dicotómico en la sociedad. Un poco cierto comienzo de la grieta, se puede decir. Sí, sí, yo creo que hay, o sea, me parece que como que eso es como un trayecto que viene de 2001 Claro. y en el conflicto del campo sí se expresa fuerte, digamos, como una discusión entre modelos de país, y que a partir de ahí también empieza a tomar una politicidad digamos, la expresión del modelo este que por ahí podemos decir que representaba más al campo, y bueno, que eso Ujú. termina un poco siendo el voto de Macri, Claro. digamos. Sobre todo el voto de la zona núcleo, de estas provincias del centro de Argentina, con una Ujú. producción agropecuaria muy fuerte, y que evidentemente habían quedado muy enfrentadas con la identidad peronista que era hegemónica, que tenía
que ver con el kirchnerismo, ¿no? Lo cual, bueno, yo hoy creo que se podrían haber hecho las cosas distinto. Me parece que la grieta no lo veo como algo positivo, digamos, para la historia argentina. Para la historia reciente, pero sí, evidentemente ese fue un punto que sí, yo creo que eso termina con Macri presidente. Ujú. Y qué loco cómo, o sea, fue un debate encarnizado que se terminó definiendo a último momento por el voto del presidente de la Cámara directamente. Sí, aparte de un momento que Argentina, viste que te acordás de la final del Mundial, donde estabas, qué sé yo, y Sí, yo me acuerdo dónde estaba viendo la votación del Senado y a Cobos ahí, me acuerdo perfecto todo diciendo ese que el momento. voto no era Eso, positivo. viste, todo así con esa cara, todo, qué sé yo. Que ni siquiera se animó a decir que su voto era negativo, Claro, que no era un positivo. cagón, sí. Bueno, esas cosas, viste, me parece que no están buenas para alguien que ejerce política, digamos, bueno, era como, bueno, viste, se quiso ser como un héroe, pero al final, bueno, me parece que no era tampoco eso. Pero sí, viste, como que Argentina hacemos todo con una pasión tremenda, que hasta nos acordamos de esa votación. Sí, tal cual. Y nombrabas también hace un ratito esto de la tradición más radical de tu familia y de cómo tu militancia empieza en la universidad, pero ¿hubo algo de esa tradición más allá de otro palo político militante que colaboró con tu acercamiento a la política? Sí, sobre todo mi papá, digamos que él siempre fue militante, digamos, con Claro. distintos niveles de compromiso, digamos, nunca fue, digamos, diputado ni ningún cargo, digamos. Alguna vez creo que trabajó en el gobierno de Alfonsín, no me acuerdo bien ahora. Ujú. Pero siempre, digamos, está identificado con eso. O sea, yo el primer acto político al que fui fue a un acto del candidato a presidente radical en el 95, creo que era Masachesi. Bueno, o sea, nadie se acuerda mucho. No, la verdad que no me acordaba no, quién había sido. Porque no le fue bien. Y me acuerdo de estar ahí en los hombros de mi papá y como toda esa cuestión, digamos, y bueno, evidentemente como su relación con la política, algo me transmitió Claro, algo sembró en vos. y me dejó, sí. Y también mi casa era un lugar donde se hablaban de estas cosas y donde se hablaba de la historia argentina y donde digamos, no estábamos partidizados, digamos, en la conversación familiar, pero sí estaba la política, la discusión de la realidad de por medio. Ujú. Así que sí, de eso tengo. Después, bueno, obviamente yo elegí otro camino, pero también yo valoro mucho, digamos, me siento, digamos, afortunada en el sentido de que creo que poder tener como un panorama más amplio de mis relaciones, también de mi familia, esto que te digo, bueno, mi hermano que es productor agropecuario y mi abuelo también, entonces como toda esa tradición vinculada como a otras cuestiones que por ahí no son las más cercanas a mí o a las que yo me dedico, Claro. también me permite, digamos, comprender muchas cosas desde un lugar como creo de más tolerancia o a veces como de más empatía, ¿no? De poder también entender algunas cosas que son como de otro mundo para muchos compañeros. Ujú. Y bueno, para mí es algo bueno, digamos, lo veo como algo que me Totalmente. sirve para pensar mejor la realidad. Claro, esa diversidad enriquece y Sí. diversidad no solamente es, por decirlo de cierta forma, tirar las cosas para un lado necesariamente, diversidad es para todos lados. Sí, claro, y poder ver también la realidad desde la perspectiva de otros, digamos, que por ahí no comparten mis intereses o incluso mi identidad o las cosas por las que yo lucho y peleo, pero no importa, digamos, porque también lo que ellos hacen puede tener una legitimidad, entonces poder entender eso yo lo valoro mucho y creo que venir así como de una familia distinta a lo que después yo elegí, me parece que es algo que me ha aportado mucho. Incluso me pasa recorriendo Santa Fe, digamos, que Santa Fe es una provincia muy rural, digamos, y tradicional, digamos, en su interior. Y bueno, y que me siento muy cercana con muchas cosas, incluso con, no sé, mi abuelo es de San Justo, mi abuela fundó una escuela rural en el norte de Santa Fe, en el departamento de 9 de Julio y cosas así, como que me siento más cercana, digamos, también a esa cultura y esa forma de ver el mundo, también a través de mi historia, y eso me parece que es algo que está bueno. Claro, totalmente. Y bueno, entonces vos te acercás a Levita a partir de todo esto por el año 2008 y luego después una de las causas que más te llegan también tiene que ver con la economía popular, ¿no? Sí, bueno, Unos años adelante. sí, un poquito después, nosotros el Evita junto con otras organizaciones, bueno, sobre todo Emilio Pérsico y Juan Grabois, a partir de 2011, 2013, digamos, es como el punto inicial, empiezan digamos, a darle forma
a la representación y a la organización de los trabajadores de la economía popular. Hay un acto fundacional, digamos, que se hace en el Teatro Verdi de Buenos Aires, donde hay un documento que bueno, digo por si alguien lo quiere buscar, pero que es muy lindo porque expresa mucho como el sentido de por qué era necesario organizar a los trabajadores de la economía popular. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a tratar de llevar eso a todo el país, y entonces ahí también digamos, en la división de tareas del movimiento Evita, a mí me dan la tarea de empezar, digamos, a construir esa organización acá en Rosario. No sé si fue la mejor decisión porque yo no tenía nada que, digamos, Claro. era una piba, era licenciada en ciencia política, pero bueno. ¿Ya estaba recibida para ese entonces? O me recibí ahí, sí, 2012 me recibí. 2012. Y bueno, entonces empecé a trabajar, digamos, con esos compañeros, con los cartoneros, con los vendedores ambulantes, con los cooperativistas, también que para mí fue hermoso, digamos, porque fue conocer mucho más en detalle y en profundidad un mundo que por ahí uno conoce desde otra perspectiva, porque la militancia territorial también tiene mucho esto de, bueno, ir al barrio a, digamos, un espacio de asistencia, de contención, desde lo alimentario, desde lo educativo, desde el deporte y demás, pero esto era ya, digamos, organizarnos desde el trabajo. Claro. Entonces, por ejemplo, con los cartoneros para mí fue zarpado, digamos, todo lo que aprendí, y me acuerdo que en ese momento, por ejemplo, se estaba dando la pelea acá en Rosario por lo de la tracción a sangre, Sí. o sea, para que saquen los caballos, que bueno, finalmente sucedió. Me acuerdo de yo iba con Mónica, con la Mónica Crespo, que es una cartonera legendaria de la ciudad, íbamos ahí a las asambleas con todos los carreros. Me acuerdo que una vez me llevaron en carro de Saladillo hasta la Vía Honda, digamos, todas esas aventuras, digamos que para mí son aventuras, para yo era la vida real, lo de todos los días. Pero bueno, conocer eso, digamos, y yo siempre fui con mucho respeto, digamos, a esto, a un saber que era distinto al que yo traía, pero que también había que entenderlo y valorarlo y comprenderlo y bueno, y tratar de trabajar en ese sentido. Eso fue un tiempo, después, bueno, tomaron otros compañeros más genuinos, digamos, que realmente venían de ese mundo, de trabajar efectivamente en la economía popular, pero para mí fue muy importante esa experiencia en términos de formación. Claro. Eso me decís año 2012. ¿En qué año empieza tu rol legislativo? Primero en la provincia de Santa Fe, ¿no? No, primero fui diputada nacional. ¿Dónde fuiste diputada nacional? En 2000, me eligen, digamos, en las elecciones del 2015. O sea, en 2016 empiezo. Algo que yo no me lo esperaba para nada, digamos. Bueno, vos lo conocés a Gerardo Rico y sabes de lo que te hablo. Sí. Te puede caer con una noticia así. Y yo me acuerdo que estaba en el acto del 20 de junio acá en La Bandera, que venía Cristina, qué sé yo. Y yo estaba así, habíamos marchado, ¿viste? Aparte yo estaba como toda crota, vestida, porque bueno, era como iba a las marchas. Totalmente. Entonces viene y me dice, tenés que ir a Santa Fe a firmar que formás parte de la lista. Bueno, me acuerdo, la llamé a mi hermana y le dije, paso por tu casa y prestame ropa, porque estaba muy crota. Y bueno, fui con algunos compañeros que me acompañaban, aparte yo no tenía auto, nada, y bueno, nos llevó, Nacho, fuimos en el auto de Nacho Rico, el hijo de Gerardo, y bueno, fuimos ahí, y ahí como que empecé con este tiempo, digamos, de ocupar un lugar de representación, que te digo, no era algo que yo lo había buscado ni lo había construido, sino que fue la decisión colectiva, digamos, de mis compañeros de que a mí me tocara eso. Que igual yo también entré medio de pedo, digamos, porque yo iba cuarta en esa lista que la encabezaba Marcos Clery. Y iba pegada con la lista de Scioli, de presidente. Así que bueno, nosotros con la lista en las elecciones generales logramos meter 4 diputados, pero tipo yo fui la última de todos, así como de que entré. Claro, de hecho no sabías si ibas a entrar, no, había no más sabía. chances de que no. Sí, había yo como que siempre pensaba que, pero como que no, realmente no era consciente como de todo. Pero yo pensaba que seguro que iba a entrar, no sé por qué. Pero, o sea, tenías un presentimiento. Sí, pero no era tampoco algo que, viste, no lo había buscado, no me importaba en el sentido de morirme. Si no entro, bueno, claro. qué sé yo. Y bueno, y entré. Y creo que fue la última vez que el peronismo metió 4 diputados en la provincia. Claro, porque eso se definió en las generales de ese año. Después vino el balotaje, que ahí perdimos, bueno, y todo esto. Así que bueno, yo fui diputada nacional ahí con Macri. Que bueno, la verdad que fue una etapa que no estuvo buena para la Argentina, pero
para mí fue muy desafiante, digamos, Claro, clave en tu historia política. Sí, como recontra, no sé, mucha adrenalina y, bueno, pasaron muchas cosas en esos años y bueno, y el Congreso es un mundo vertiginoso. Totalmente. Si uno está ahí. Así que nada, también es una experiencia de la que me llevo muchísimos aprendizajes. Claro. Entonces eso fue entre el 2015 y 2019. Claro. Te tocó en 2018 la primera votación de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, bueno, que fue todo, o sea, lo más lindo de todo ese tiempo fue realmente como la consolidación del feminismo como movimiento ahí político, que en realidad venía como desde 2015, después hay un momento en 2017 que es cuando le asesinan a Micaela García, que ahí también, digamos, hay un momento muy fuerte, aparte Micaela era compañera nuestra y nosotros estuvimos muy involucrados, pero armamos también una movida legislativa de presentación de un paquete de leyes y juntamos a todas las diputadas mujeres de los distintos partidos. Me acuerdo que ahí eran solo de la oposición, no habíamos convocado a las del PRO. Claro. Pero bueno. Y yo trabajé mucho en eso y como que se empezó, digamos, a generar un clima. Después sancionamos la ley de paridad y cada vez eso iba siendo más acompañado, digamos, por la calle, como en una retroalimentación, ¿viste? De lo que pasaba con las mujeres en el Congreso, adentro, digamos, y lo que pasaba en la calle. Claro. Y eso sí, se termina como de así como de explotar fuerte en el 2018, que primero hay un pañuelazo muy grande en febrero de ese año, que bueno, como que estaba muy fuerte el reclamo por la ley del aborto, que a partir de ahí se habilita, y todos esos meses de discusión en el Congreso, de muchas movilizaciones, bueno, como de mucho también poner el cuerpo y la cara en ese debate, fueron recontra importantes, digamos, y yo los disfruté mucho en el sentido de que era como realmente vivir un momento en el cual había un sector de la sociedad muy movilizado, con el cual yo me sentía completamente identificada. Yo no era feminista de siempre y demás. Después, a partir, digamos, de 2015, con todo lo que fue pasando, como que fui adquiriendo también esa identidad, esa mirada de la vida. Como esto de que se te cae un velo, digamos, o que de alguna forma puedes ver las cosas desde otro lugar. Y vivir eso como estando ahí en el Congreso y con la gente, con las pibas, digamos, movilizadas y con una fuerza muy grande y sintiendo que realmente podíamos lograr cosas y transformar en ese marco, digamos, la legislación, la institucionalidad, fue muy, muy valioso. Yo lo llevo muy, muy dentro de mi corazón. Claro, está bueno cómo lo enmarcás dentro de un momento histórico en el cual el feminismo adquiere cierta masividad en la Argentina. Está bueno pensarlo eso desde 2015, si no me equivoco fue 2016 o 2017 que se hizo el encuentro de mujeres acá. Sí, 2016. Que fue también... recontra gigante. Habrá sido también histórico para los encuentros de mujeres. Sí, total, y que a partir de ahí como que empiezan a hacer todos los encuentros muy masivos. Incluso hubo algunos que fueron medio lejos. Si no me equivoco, después vino uno en Chaco, en Resistencia. Vino uno en Chaco que fue recontra grande. Después, bueno, yo no me acuerdo la cronología, pero también hubo uno en Trelew en esa época que fue muy grande. Y sí, era como que había una participación muy fuerte, ¿viste? Y aparte también lo más lindo que, al igual que con la discusión del campo. Te lo voy a llevar para ahí yo también, sí. Pero me parece que en este caso sí nos dejó algo más, digamos. La discusión está en todos lados, ¿viste? Vos en tu casa, con tus amigas, en un bar, en la escuela, en la facultad, en cualquier lado se discutía. A veces solo el aborto y a veces, en general, el rol de las mujeres en la sociedad y la posibilidad de construir como más igualdad. Entonces, eso estuvo buenísimo. A mí me pasó que mi abuela, creo que mis dos abuelas, bueno, una ya murió, la otra, que me perdone si nunca va a escuchar esto. Estaban como a favor, digamos, de esto. Mi mamá, mis hermanas, que no era gente que venía de militar ni nada. Y tampoco era que yo les había ido a picar la cabeza. O sea, era que fue un debate que le llegó a la gente desde otro lugar. Sí, y que también tocó a todas las mujeres, digamos. Cada una pudo como revisar en su vida cuestiones que bueno, que por ahí se venían dando por sentadas o que tenían que ver con una cierta organización y un orden de las cosas con el cual las mujeres capaz no se sentían bien, no estaban cómodas, se sentían, digamos,
levemente violentadas o muy violentadas, digamos, según el caso, Claro. y que eso se podía cambiar, ¿no? Ujú. Y me parece que fue algo que, yo creo que eso sí a la sociedad le dejó un aprendizaje, Ujú. digamos, porque tiene que ver con esto, porque lo que se discutía ahí realmente era, bueno, cómo se construye una sociedad distinta donde podamos estar en un pie de mayor igualdad. Claro. Después, bueno, pasó todo lo que pasó ahora con digamos, las expresiones como más revanchistas o de resistencia con respecto a estos avances, Ujú. y que, bueno, me parece que también es algo lógico, digamos, que yo quizá en ese momento no lo veía tanto, pero siempre cuento que en ese momento, en el 2018, Rita Segato nos dijo, me acuerdo en una conversación de pocas que éramos, ella dijo, va a venir una resistencia a todo Claro. esto desde la sociedad. Y bueno, como tienen que estar preparadas. O sea, Ujú. yo ahí no la veía, ¿viste? Ni en pedo. Yo decía, Y la no, pegó, ya está. Y sí, recontra, pasó. tal cual. Mira, me resulta interesante, lo nombraste vos antes que te lo nombre yo, pero me nacía pensar en cierto paralelismo con lo que fue el debate del 2008, de la 125, con esto, porque no recuerdo en mi vida tantas votaciones legislativas con ese nivel de masividad en la gente, con tanta gente atenta al televisor mirando. Me parece interesante esto que nombrás de cómo sentís que este debate, el 2018 y el que vino después, cómo sí dejaron algo en la sociedad. Para mí sí, digamos, porque a diferencia de lo que pasó con el conflicto de la 125, es que en ese momento estaba, digamos, había sido todo desde una perspectiva partidaria en el sentido de que, bueno, más o menos, si bien hubo cosas idas y vueltas, pero había, bueno, dos lados de la grieta Se y había cada marcado uno muy tenía un peronismo, partido. antiperonismo en su Claro, momento, era sí. peronismo, antiperonismo. Esto fue una discusión que fue transversal, digamos, a toda la sociedad. Inclusive, fíjate que ahora la resistencia también está siendo transversal, porque hay un Sí. montón de compañeros al interior de nuestro campo, digamos, de nuestro mundo, que también, digamos, están, bueno, intentando discutir un montón de cosas y qué sé yo, algunas con más razón, otras con las que yo no comparto. Claro. Pero sí creo que esa discusión que realmente fue, digamos, llegó capilarmente a toda la sociedad y como que entró por todos los poros, nos permitió, digamos, poner en discusión cosas que estaban naturalizadas y que eran desiguales o injustas y que generaban una asimetría, digamos, en el ordenamiento social, en la vida en familia, en las relaciones interpersonales, y poder discutir eso y poder quizás entablar otro tipo, digamos, de orden social, de vínculos, me parece que es algo que es positivo y que nos deja algo. Y que no es propiedad de ningún sector ni de ningún partido político, porque esto sucede en todos lados, digamos, a todo el mundo. Y bueno, yo creo que ahí sí creo que como sociedad nos dejó algo, digamos, nos dejó un aprendizaje. Más allá de que bueno, después hay cuestiones discutibles y demás, pero me parece que en términos generales yo lo veo como algo positivo. Sí, creo que toca algo, haciendo esta comparativa, toca algo más personal en la vida de las personas, justamente. Me parece que tiene que ver más con eso y eso también se vio reflejado, bueno, están los mismos votos. De hecho, hay una foto que quedó de aquella votación en la cual vos estás abrazando a los Penato, Sí. que ella votó a favor de la interrupción. Me duele un montón los Penato. Sí, me imagino que debe ser chocante volver a verla tantos años después, pero también habla de algo, un poco de cómo esa votación rompió la grieta. Uno siempre que ve una votación legislativa si piensa o imagina que se vota en bloques, que este bloque Sí. va y vota esto, este bloque va y vota esto. Y si bien en la interrupción voluntaria del embarazo el peronismo aportó la gran mayoría de los votos, también hubo votos de otros Sí. partidos. ¿Qué sentís que fue lo que generó esa ruptura interna de los bloques, particularmente en eso? Mira, me parece que tuvo que ver con que fue un tiempo, y yo creo que sigue siendo, digamos, ahora está más en disputa, pero fue un tiempo, digamos, donde las mujeres de todos lados, de todos los sectores, como que empezamos a tomar conciencia y acción de que había una agenda de derechos que tenían que ver con nuestra situación, sobre la cual teníamos que avanzar. Uh-huh. Y todo ese proceso de esto que yo te decía, bueno, estuvo el Ni Una Menos de 2015, la situación con la ley Micaela. Después cuando nosotros, que en realidad creo que esto fue antes, lo de la paridad, nosotros votamos la paridad en el Congreso y también fue un voto que medio se armó transversalmente, no había estado tan organizado, fue algo que sucedió medio de carambola, había sido empujado en ese momento por Sergio Massa, me acuerdo como que él
ayudó mucho con eso. Y medio que así todas las mujeres dijimos, bueno, es ahora, vamos para adelante. Y medio que surgió eso. Y a partir de ahí empieza, digamos, un trabajo de construir estrategias parlamentarias en diputados, sobre todo, entre diputadas de los distintos bloques. Y tuvimos este grupo que se conoció como Las Sororas, que era un grupo de WhatsApp, donde estábamos diputadas de todos los bloques. Y todas trabajábamos con este objetivo, digamos, que era, en este caso concreto, la ley de IVE. Y bueno, todo lo otro quedaba un rato por al costado, digamos, y esto se puso como prioridad de agenda y lo trabajamos en ese sentido. Y me parece que también era una responsabilidad histórica que nosotros teníamos con todas esas pibas que estaban en la calle, esas mujeres que históricamente habían luchado por esto y que estaban expresando la necesidad de que algo sucediera con su agenda, con sus reclamos. Y me parece que nosotros tomamos esa responsabilidad y la convertimos en una estrategia parlamentaria. Y después pasó lo mismo con la ley Micaela, digamos, y fueron una seguidilla de cosas que nos pudieron encontrar en una situación, digamos, de consonancia, de poder no priorizar esta agenda. No sé si hoy lo podrían volver a hacer o no, digamos, me parece que fue ese momento muy particular, digamos, yo siempre pienso que la movilización social es determinante, pero me parece que en este caso más que nunca, porque además esas mujeres, esas chicas, digamos, esas pibas que quizás entendieron o conocieron la política por primera vez a partir de esas discusiones, yo creo que hay ese contacto, digamos, con la realidad, con el mundo de la política argentina, ya queda, digamos, para la vida de esas personas, ¿no? Y su aprendizaje de poder entender que también movilizándose y dando una pelea se puede conquistar un determinado derecho, me parece que es algo fundamental que le suceda a una persona en su vida, y me parece que había una responsabilidad muy grande. Y yo creo que, bueno, más allá de lo que haya pasado después o lo que esté pasando ahora, creo que fue de lo que hemos visto, digamos, uno en el siglo XXI, el movimiento social que tuvo más fuerza, digamos, en términos de su capacidad de transformación, y más allá de que era una cuestión concreta, digamos, que tenía que ver con un reclamo específico, siempre pienso que es importante que la sociedad se involucre. Yo creo que es importante que la sociedad se involucre, aunque pelee por lo contrario, digamos, de lo que yo peleo, pero... Que se politice de por sí. Sí, me parece que sí, que eso siempre ayuda, digamos. Después, bueno, hay un montón de cosas a discutir, me parece que con los niveles de odio y agresividad que están instaurados hoy en la discusión, es muy difícil, es imposible, digamos, se va a un nivel muy degradado, digamos, de la discusión política, pero aún así creo que quizás eso se puede cambiar o se puede corregir en determinado momento. Me parece interesante esto de cómo se logró construir por tener un punto en común con legisladoras y legisladores de otros partidos, y así como se logró encontrar puntos en común en esto, también pasa esto de que lo nombraste también, de cómo puertas adentro del peronismo también hay legisladores y pensadores y personas que tienen ideales distintos respecto a estas cosas. Sí. No te digo necesariamente personas de pañuelo celeste, pero también sí. Sí, pero hay igual un montón. Que las hay, tal cual. Se puede construir también con personas con las cuales hay una diferencia tan marcada respecto a algo. Hay un límite ahí. ¿Dónde está ese límite? Mira, yo creo que en la medida en que podamos coincidir en que el objetivo es cuidar a la humanidad, digamos, en que la persona tiene que estar en el centro de lo que hacemos, de que todo para lo cual trabajamos tiene que ver con que las personas puedan vivir mejor, el conjunto, digamos, de las personas, esta noción de humanismo que en el peronismo es muy fuerte, pero también en otros sectores. A mí me parece que si podemos coincidir en eso, podemos tener un camino, un rumbo en común. Después podemos tener diferencias, pero yo puedo discutir con alguien que piensa que un niño, digamos, es persona, un bebé, digamos, un feto es persona a partir de la gestación y demás, y que desde el lugar de la humanidad, digamos, pretende defender una determinada posición, puedo discutirlo y puedo entenderlo, digamos, no puedo entender a alguien que me dice que soy una asesina o que por esto, digo, que se pone en un lugar de antagonismo de querer eliminarme a mí. Yo no quiero eliminar a los que piensan distinto, a los pro vida, digamos, que desde un lugar genuino, desde un lugar honesto, defienden esas ideas. Me
parece que se puede hablar, se puede conversar y que en todo caso hasta quizás se pueden encontrar caminos comunes en algunas cosas y en otras no, en otras no, será imposible, digamos, pero me parece que en lo que hay que coincidir es en esto, en un proyecto que tenga a la persona, al humano, digamos, a la humanidad como en el centro, ¿no? Y no yo lo que veo hoy, digamos, es la exacerbación de un proyecto de crueldad y de destrucción del otro, ¿no? Y ahí sí me parece que es imposible, digamos, porque, o sea, yo puedo no coincidir en tus ideas políticas o lo que sea, pero no quiero matar a la otra gente, digamos, quiero ganarle en todo caso. Martín Coban lo nombra como la crueldad está un poco más de moda. Bueno, claro, viste que se estaba diciendo eso. Ujú. Que es así porque, o sea, hoy, no sé, las redes sociales o la discusión se está dando en un tono y en un registro en el cual, evidentemente, la crueldad es un registro habilitado, digamos, y está habilitado desde el presidente de la nación para todo el mundo, digamos, ¿sí? Y eso es muy jodido, digamos, porque puede terminar en cuestiones mucho más graves o incluso porque inhabilita la posibilidad de la discusión, ¿no? Y yo creo que en la gran mayoría de los casos es una pose, digamos, que tiene que ver con una exacerbación de determinadas cuestiones que suceden a través de las redes sociales. Pero puede haber algunos casos en los cuales eso se encarne, digamos, y se transforma en una violencia real, digamos, y mucho más peligrosa, ¿no? Y me parece que bueno, ese es el riesgo, el principal riesgo. Y lo segundo es que esas posiciones no te permiten discutir. Y yo creo que Argentina, para que esto de poder sacarla adelante, que Argentina sea el país que soñamos, tenemos que encontrar muchas más coincidencias. Ni siquiera yo pienso que es solo mi partido, digamos, no coincido tampoco en eso que los compañeros que dicen, bueno, el peronismo y nada más. No, digo, me parece que tenemos que construir una gran mayoría. Creo que, por otra parte, es lo que siempre hizo Perón. Pero bueno, digo, con estos niveles, digamos, de antagonismo, me parece que es muy difícil. Claro. Me resulta también, todo esto me lleva a pensar un poco, ha habido cierta carga contra el feminismo o por otro lado contra el progresismo, puertas adentro del peronismo en cuanto a la derrota electoral. Sí. ¿Qué sentís respecto a eso? ¿Qué sentís respecto a esos sectores que piensan que tal vez la culpa está ahí o en esta casa de brujas justamente buscando culpas? Mira, a mí me parece que la responsabilidad de que Alberto Fernández haya hecho un mal gobierno son las cosas que no se hicieron, digamos, los debates que no se dieron y las políticas en las cuales no se avanzó, que tenían que ver fundamentalmente con la cuestión económica y material, digamos, de poder resolver y garantizar mejores condiciones de vida para los argentinos. A ver, no creo que haya pesado más cualquier crítica que se le quiera hacer al feminismo que una inflación de casi el 200%, ¿no? Me parece que los principales problemas estuvieron ahí. Después, me parece que es válida una crítica que pueda decir, bueno, hubo cosas sobre las cuales se sobreactuó, digamos, esto de que se sobregiró determinada cuestión discursiva, pero al mismo tiempo se subejecutó la acción, ¿no? Me parece que no hay que leer una cosa sin la otra y que en todo caso no es responsabilidad del feminismo, sino de quienes ocuparon determinados espacios de gobierno, ¿no? ¿Qué culpa tiene el feminismo que Alberto Fernández haya dicho en un discurso que estamos poniendo fin al patriarcado? Digamos, a todos nos pareció ridículo. Eso, pero eso tenía que ver con la sobreactuación de una persona. O, en todo caso, podemos sí discutir la capacidad de incidencia que tuvo el Ministerio de las Mujeres, por ejemplo. Que yo, con mi organización, con mis compañeras, la realidad es que la discutimos los 4 años hacia adentro, porque nosotros formábamos parte de la gestión, digamos, y no específicamente de ese ministerio, pero sí discutíamos que las cosas quizás se podían hacer distintas, hubo cosas que se hicieron bien, digamos, hoy incluso se dio de baja una de las mejores cosas que hizo el Ministerio de las Mujeres, que fue el programa Acompañar, que tenía que ver con la posibilidad de respaldar a las víctimas de violencia de género con una ayuda económica. Bueno, y hubo algunas otras cosas que también me parecen rescatables. Después sí, a mí me parece que hubo, digamos, mucha sobreactuación inútil, digamos, y al mismo tiempo que había una situación de mucho deterioro de las condiciones de vida de la sociedad argentina, que esa me parece que es la principal causa, o en todo caso, si queremos pensar en, por ejemplo, algo que una autocrítica que yo me hago, digamos, a mí misma, es no haber podido comprender lo que sucedió en pandemia, por ejemplo, donde me parece que nosotros tuvimos una visión muy lineal de todo, también muy antagónica, digamos, la grieta de las vacunas y los antivacunas,
y que ahí estaban pasando muchas cosas, digamos, que tenían que ver con sectores más amplios de la sociedad y que quizás no se pudo comprender en una mayor o en una mejor medida, ¿no? Y me parece que esas son las cosas que determinaron la derrota. Después, Claro. el feminismo me parece secundario, la realidad, y la verdad es que no me parece importante dar esa discusión ahora, cuando creo que lo que tenemos que pensar es, bueno, hacia adelante, cómo le ofrecemos a los argentinos, cómo los convocamos a construir un modelo de país que sea distinto a donde hay 60% de pobreza. Ujú. Sí, es como que se queda muy fácil decir que la sociedad se volcó a la derecha, Totalmente. cuando me parece que si ganó Milei tal vez tenga que ver con que su discurso fue sobre todo económico, más allá de que tiene un discurso claramente de derecha. Pero también me parece difícil pensar que la sociedad se volcó a derecha cuando, por ejemplo, acá en Rosario, en algunos mismos barrios donde ganó Monteverde en las intendencias, ganó Milei luego en las Sí. presidenciales. Sí, ni hablar, yo coincido en eso. Yo creo que es un lugar cómodo, la crítica o la adjudicación como al feminismo, incluso te diría al progresismo, Ujú. de las limitaciones que tuvo el proceso anterior y de la derrota y demás. No, me parece que hay que ir está bien, digamos, cada uno que exprese la crítica que quiera expresar, pero me parece que hay que ir un poco más allá en el debate y esto que vos decís, ¿no? Entender también eso, que Milei ganó con una propuesta económica Ujú. que evidentemente le daba a la gente o le ofrecía a la gente una solución para un problema, que era el problema de la inflación. Ujú. Y eso así tan simple, digamos, me parece que fue muy efectivo. Y después, obviamente, que hay también en él y en La Libertad Avanza la expresión más cultural, digamos, de ciertas cuestiones que obviamente conectan y generan, digamos, hacen sentido en una parte de la sociedad. Me parece que son las dos cosas, las dos Ujú. cuestiones, esto de, bueno, el anticasta, la antipolítica, más allá de que sepamos que nada de lo que está pasando tiene Sí, que ver más con allá de que haya eso, sido verdad ¿no? o no, ese Obviamente, discurso ese funcionó. discurso funcionó y obviamente que me parece que ahí hay una inteligencia o no sé, un acierto, digamos, de esos sectores de haber hecho ese planteo, ¿no? Y Ujú. en un momento de mucha crisis del campo popular y el peronismo, por esto que te decía antes, porque era muy difícil, nosotros que salimos a militar el voto para Sergio Massa, y era muy difícil pedirle a la gente, digamos, que decirle a la gente y que la gente nos crea que nosotros íbamos a resolver el problema de la inflación cuando estábamos gobernando y teníamos una inflación de, no sé, no me acuerdo ya mensual de cuánto Claro. era, pero terminó siendo como el 20 y pico mensual. Entonces, me parece que ahí tiene que estar la verdadera discusión, ¿no? Porque Ujú. incluso lo que está pasando ahora, me parece que también hay que pensarlo a la luz de todo lo que fueron los últimos 10 años, ¿no? Donde la sociedad económicamente se viene degradando, las condiciones de vida, las posibilidades de pensar un futuro, pero que además la inflación en concreto tiene un efecto disciplinador sobre la sociedad muy grande, porque te genera una incertidumbre, digamos, y una falta de posibilidad de planificar en Ujú. una semana, digamos, que genera, digamos, una situación de muchísimo malestar, ¿no? Y me parece que ahora a veces no podemos comprender cómo la gente no está enojada o no se queja más o no sale a la calle porque hay un montón de cuestiones que están mal, digamos, y que están incluso siendo perjudiciales para las familias. Pero bueno, yo creo que tiene que ver con que vienen de aguantar mucho tiempo vivir Ujú. mal, ¿no? Entonces, bueno, tienen una expectativa de que ahora siguen viviendo mal, pero que quizás en un tiempo corto puedan vivir mejor. Claro. Y bueno, me parece que eso hay que intentar comprenderlo y en todo caso trabajar para poder ofrecer algo mejor, ¿no? Ujú. Sí, también creo que eh, más allá de que en las elecciones del 2019 Alberto tomó un discurso muy progresista, un poco lo que se le propuso a la sociedad es, che, bueno, vamos a volver a comer asado. Y ese asado medio que nunca No llegó. vino. Tal cual, hacíamos la campaña, no me acuerdo en qué momento, que tenía que ver con la heladera llena, gustaba Ujú. mucho, ¿no? Eso Ah, es verdad, sí. de contrastar con lo que había sido el gobierno de Macri, que ya había, digamos, acelerado un proceso de pérdida del poder adquisitivo y del valor de los ingresos, que nuestro gobierno fue peor, Ujú. digamos, o sea, se siguió acelerando. Y claro, nosotros le prometimos a la gente cosas que después no sucedieron, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que buscar la verdadera causa de por qué la gente dijo, bueno, esta vez no les voy a creer, Claro. digamos. Me parece que es muy lógico. Digamos. Un compañero Ujú.
decía, bueno, sí, era obvio, digamos, que... Porque nosotros decíamos, elegía al tipo normal. Sí. Pero bueno, la Fue gente... la última carta eso. Claro, pero viste, la gente también, qué sé yo, eligió a alguien a quien le podía creer, porque quizá Ujú. nunca había tenido la posibilidad de equivocarse o de hacer Claro. las cosas a su manera. Hubo algo, ¿no? Un poco de votar a lo nuevo, en Sí, esto que te decía antes de cómo en algunos barrios se ve sí, el lo voto mismo que con Montevideo. Juan, Sí. sí. Sí, eso nosotros lo vimos, digamos, y aparte, otra cosa para mí importante ahí es como lo genuino de la propuesta. Porque, o sea, Milei, digo, repito, nosotros podemos hacer el análisis con información desde la mirada política y una cuestión más desagregada, y qué sé yo, y ver realmente cuál es el modelo, quién está atrás y saber, no ser ingenuos y saber que ahí hay factores Claro. económicos y demás. Pero la gente lo que veía era un tipo que decía lo que pensaba, sin, Veía cierta cuestión genuina. genuina, Sí, claro, sí. y sin ningún tipo digamos, de filtro, pero me parece que eso se valoró. Ujú. Y creo que también con la propuesta de Rosario Sin Miedo, lo que se vio es, bueno, una militancia que genuinamente venía a proponerle a los rosarinos que se podían hacer las cosas distintas desde un lugar del trabajo y de la honestidad, pero de haber venido transitando durante mucho tiempo una tarea también muy humilde, si se quiere, Claro. ¿no? Porque nuestras organizaciones son organizaciones que trabajan en lo comunitario, en el territorio, que están, digamos, desde ese lugar construyendo alternativas y propuestas. Y bueno, me parece que también la gente ahí vio lo nuevo en el sentido también de lo genuino y lo sencillo y lo que podía ser, digamos, algo distinto. Bueno, Ujú. no se pudo ganar acá, pero Ujú. seguiremos intentando. Claro, pero me queda pensando esto de que, no sé, siento que somos, en realidad es una minoría el sector de la sociedad en que la piensa en cuanto a No, izquierda-derecha. ni No hablar, sé si la gran nadie. mayoría de la sociedad piensa las cosas en cuanto a izquierda-derecha. No, nadie. Ves el historial de elecciones de la gente y hay gente que te dice yo lo voté a Macri en el 2015, después lo voté a Alberto en el 2019 y ahora lo voté a Milei, y esa persona no piensa en izquierda-derecha. No, para nada. Esos son como, digamos, análisis que hacemos nosotros y que nos interesa, que estamos como en este mundo. Ujú. Pero es una minoría recontra de la sociedad la que hace ese tipo de evaluaciones. Después la Ujú. gente se guía mucho más por su experiencia concreta o incluso por sentimientos, digamos, que tampoco hay que negar esto. Claro, es un voto emocional también. Sí, obvio, y que siempre existió. Digamos, a ver, pensemos en, por ejemplo, en la figura de Evita, digamos, que fue, digamos, de alguna manera un símbolo de transformaciones materiales y el reconocimiento de los humildes, pero además desde un amor muy grande, digamos, y desde la construcción de un lazo pasional y sentimental con el pueblo, ¿no? Que me parece que eso es una de las mayores fortalezas de lo que tiene, por ejemplo, su persona. O un caso contrario, Menem, digamos. Totalmente, sí. Bueno, no sé si la gente, sin nombrarlo, Se puede mencionar. toque madera. Pero, digo, también, digamos, había despertado y generado algo más del orden de lo emocional Síganme. en la gente, Ujú. claro. Y me parece que eso siempre está. O sea, que el voto está definido por muchos factores. Pero que es muy difícil, digamos, hacer esto que decíamos antes, que la gente te crea y te siga cuando, bueno, vos evidentemente estás en un lugar donde las cosas podrían ser distintas y están siendo muy malas. Tal cual. Es así. Ujú. Sí, como que es fácil quedarse en la de, che, pero si yo soy el bueno, ¿por qué Claro. no me escuchan a mí si nosotros somos los buenos de la película? Y sí, la Ujú. gente no tiene por qué verlo de esa manera. Claro. Aparte, nos pasaba mucho esto. Íbamos con la agenda, viste, de Milei te va a quitar tus derechos. Fue muy parecida al Macri, no. Sí, sí. Ninguna funcionó. Ninguno funcionó. Pero era esto, claro, Milei te iba a quitar tus derechos laborales. Ujú. Ah, y era una minoría la gente a la que le podías hablar diciéndole eso. Porque hoy en Argentina la mitad de las personas que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad, digamos, Ujú. sin acceso a ningún derecho. Entonces, vos le estabas hablando de una entelequia en un punto. ¿Qué derecho me estaba A hablando? mucha, Claro. claro, dice, o sea, no tengo ningún derecho de los que vos me estás diciendo que voy a Claro. perder. Entonces, esas cuestiones, digamos, que creo que tienen, o sea, yo creo que perdimos la mitad por nuestras propias limitaciones, por la incapacidad de hacernos cargo de debates que vienen siendo muy postergados y que hay que darlos, de transformar determinadas cuestiones en la gestión, en las políticas públicas, en la forma de gobierno, obviamente por las limitaciones y el desgaste de nuestra dirigencia, que eso está quedando más claro que nunca hoy, Ujú. y que yo creo que tiene que haber un proceso de renovación, pero sobre todo tiene que haber un proceso de renovación programática, me parece, porque si no, le seguimos hablando a una sociedad que se transformó y nosotros no podemos transformar nuestra propuesta. Claro.
Me parece que eso es básico. Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo ves un poco la organización de la oposición? Yo veo como que un poco, al menos en este 2024, bueno, creo que si hay un momento para discutir y estar en desacuerdo y plantearse el desacuerdo justamente es ahora, porque el Sí. año que viene va a haber que estar de acuerdo. Pero ¿cómo ves que se empieza a organizar un poco una oposición? A mí lo que me preocupa es que la oposición o el peronismo se organice solamente para, Electoralmente. claro, para no Claro. hacer un papel malísimo el año que viene y no demos todas estas discusiones Ujú. y pongamos sobre la mesa en lo que estamos en desacuerdo y podamos construir los acuerdos y podamos pensar, bueno, ¿cuál es el modelo de país hoy que queremos? ¿Cuál es la institucionalidad laboral que le vamos a ofrecer a los argentinos? ¿Qué tipo de Estado creemos que tiene que ser el Estado? ¿Cómo tiene que funcionar? ¿Tiene que ser mejor? ¿La salud y la educación pública están bien o tienen que ser mejores? Ujú. Digo, todas esas cosas que las tenemos que definir y que tienen que formar parte de lo que nosotros le proponemos a los argentinos, me parece que tiene que ser, digamos, un debate que suceda. Creo que hoy estamos en una situación difícil, muy crítica. El peronismo siempre existe, digamos, y es representativo de un sector de la sociedad Ujú. y No va a tiene desaparecer. fuerza y no va a desaparecer y me parece que no hay que nunca que subestimarlo y demás. Pero es imprescindible que se puedan ir subiendo algunos escalones, digamos, en esta cuestión, ¿no? En poder definir algunas líneas y definir un programa y un proyecto de país. ¿Qué modelo económico queremos para Argentina? Ujú. ¿No? Como Milei dijo dolarización, bueno, nosotros qué le ponemos enfrente, ¿no? No nos podemos abrazar a la inflación para siempre. Nosotros también tenemos que resolver eso, ¿no? Y tenemos que tener una propuesta económica para resolver eso. Entonces me parece que yo lo que veo es que si esos debates no suceden, vamos a una situación difícil, digamos, Ujú. porque solamente nos vamos a organizar con un objetivo electoral y realmente no es, ojalá no suceda eso, digamos. Me Ujú. parece que hay que bancarse lo que nos dijo la sociedad, hay que bancarse esta situación en la que estamos, sin liderazgos claros o con pocos liderazgos. Hay que trabajar para que emerjan nuevos programas y nuevas ideas. Y me parece que hay que bancarse la derrota y bancarse la derrota política sobre todo y poder discutirla, ¿no? Y no fugar para adelante solamente porque bueno, porque damos un partido y siempre tenemos la camiseta puesta y queremos ganar, etcétera. Yo lo que Ujú. quiero es transformar la Argentina. O Claro. sea, quiero ganar elecciones para transformar la Argentina. Quiero que el peronismo sea una herramienta para transformar la Argentina. No quiero el peronismo más lindo, que más me guste a mí. Quiero Ujú. el que le hable a la gente, ¿no? Entonces me parece que ojalá suceda eso. La verdad no sé si va a suceder, Ujú. porque también es difícil. Pero bueno, la verdad que la realidad nos está poniendo en una situación tan crítica, empujándonos un poco a que esto pase. Claro. Está bueno darse cuenta también que la derrota no es solo electoral, es una derrota política. Sí. Y creo que en ese sentido está bueno poder pensar que quien venga a tomar un liderazgo o la construcción política en sí traiga un proyecto de gobierno, traiga un plan de gobierno y no solamente un plan para ganar elecciones. Sí, totalmente. Me parece que eso es lo que nos puede señalar un camino y que nos puede también permitir construir una unidad sobre bases más firmes, ¿no? Porque Ujú. la unidad por sí misma yo creo que ya tiene muy poco sentido y que la sociedad también tampoco compra, Claro. digamos eso, ¿no? Me parece en ese sentido como que, bueno, hay algo fuerte que se expresó en esta decisión electoral, incluso en lo que está pasando ahora que hablábamos antes, en que aún con todas la situación tan crítica que están viendo las economías familiares, o sea, cada persona en su casa, Ujú. sigan todavía teniendo expectativas en que este gobierno puede mejorar las cosas, ¿no? Parece que hay un mensaje muy fuerte, ¿no? Y nosotros tenemos que trabajar en poder ofrecer algo distinto y algo mejor. Y si nosotros no nos animamos a discutir determinadas cosas, a hacer una actualización doctrinaria, digamos, de un peronismo, de un campo popular, de los sectores progresistas, también para este siglo XXI, me parece que no vamos a poder hacerlo, ¿no? Porque yo no soy de los de la idea de que solo mirando para atrás y solo con el libreto que nos dejó Perón vamos a poder lograr que la sociedad vuelva a confiar, porque Ujú. eso es lo primero, que vuelvan a confiar. Y después que nos vuelvan a elegir porque realmente les parece que acá se está proponiendo, digamos, un camino. Y me parece que hay que trabajar mucho en eso. Ujú.
Y por otro lado, analizando las elecciones 2015, 2019, 2023, siempre fueron candidatos porteños, bonaerenses. Sí, En lo personal yo estoy un poco cansado de votar porteños. yo también. Si aparece realmente un candidato que me sienta representado, lo voy a hacer, por supuesto. Pero ¿sentís que hay también algún crecimiento de liderazgos? No necesariamente de liderazgos, pero ¿ves construcción política desde el federalismo, desde las provincias? Sí, hay mucho. Yo creo que hay muchos compañeros, digamos, o expresiones de distintos sectores políticos que tienen que ver con representar un proyecto vinculado a la justicia y a la igualdad, que vienen del interior y que son, digamos, muy valiosos. El problema es después, digamos, como un poco la maquinaria política, digamos, la maquinaria también partidaria, te va, digamos, llevando a una situación donde terminan siempre prevaleciendo las figuras que están en Buenos Aires, que, Ujú. bueno, en esto es innegable el rol de los medios de comunicación, ¿no? Que están mucho más en la tele, que son más conocidos, que tienen mejores posibilidades y demás. Pero bueno, me parece que también en la medida en que se puedan construir cosas, bueno, Néstor vino del interior, Ujú. digamos, y porque tenía un Y si proyecto. va más atrás Menem también. Sí, y tenían un proyecto y tenían una idea clara, ¿no? Y también se animaron. Me parece que eso es otra parte importante, ¿no? Yo creo que también en esta situación en la que estamos es importante ser audaces, digamos, y animarse. Quizás a no seguir como el libreto preestablecido, hacer lo mismo de siempre, cumplir las mismas órdenes de siempre. Bueno, creo que a veces hay que patear un poco el tablero y bueno, también confío en que eso va a suceder. Ujú. Yo creo que por ese lado, digamos, va a venir la renovación del peronismo. No sé Ujú. si con alguien del interior, pero seguramente el interior tiene que tener un rol mucho más Claro, protagónico en sí. esto. Y la vez también tiene que haber cierto recambio generacional, ¿no? Sí, También es inevitable, me totalmente. parece. No sé, porque viste cómo son. Pero espera O y sea, se... yo espero a los 70 estar leyendo un libro, no sé, viajando o algo. Pero bueno, la gente también le cuesta, viste, dejar. Pero tiene que pasar, Ujú. digamos, tiene que pasar. Ahora, la renovación generacional no siempre implica que se renueven las ideas y los programas y las Totalmente. prácticas, Ujú. digamos. Muchas veces hay jóvenes reproduciendo las peores prácticas, digamos, que le criticamos a los políticos más viejos, ¿no? Ujú. Pero sí, necesariamente me parece que tiene que haber un trasvasamiento, una renovación, una sacudida fuerte, digamos, de muchos compañeros que cumplieron un rol importante en determinados momentos y que son muy valiosos, pero que pueden hacerlo desde otro lugar, ¿no? Claro, No siempre totalmente. es como el primero de la fila, el único lugar que hay Ujú. para ocupar. Ujú. Sí, sí, tampoco siempre el lugar más importante justamente es el de la cara en el afiche. Por eso, Ujú. digo, hay muchas cosas que hay por hacer. Digo, nosotros si queremos tener un proyecto de gobierno para Rosario, para Santa Fe, para Argentina, necesitamos cuadros técnicos y políticos que puedan hacerse cargo de la gestión en toda la diversidad de áreas que implica una gestión de gobierno. Y eso requiere formación, requiere capacitación, requiere escuchar, requiere trabajo, digamos, requiere aprendizajes. Y hay, digamos, muchísimos espacios y cosas por hacer. Y me parece que también hay que pensar en una perspectiva más colectiva, ¿no? De esto, de construir equipos, de construir, bueno, ahora es como Mario Eugenia Vidal diciendo eso. Pero sí de construir esto, cuestiones colectivas, ¿no? Que no tiene que ser siempre que no todo termina ahí en una persona y Claro. demás. Me parece que también eso es un problema que tuvimos, ¿no? Que Ujú. hizo, que El hace personalismo en falta. general. Sí, Y se bueno, ve en eso todo el es como mundo de también. todo, sí. Pero bueno, hace falta tener una mirada más de que se sale a jugar los partidos en equipo. Claro. Ujú. Che, te traigo un poco más acá. Quería hablarte un poco y preguntarte un poco sobre, bueno, la unión que tuvieron con Ciudad Futura para las elecciones del año pasado, no solamente para las elecciones, sino una unión política. ¿Qué puntos en común encontraron con Ciudad Futura, ustedes de Levita y los sectores que se han encontrado? Bueno, nos conocemos hace mucho y la realidad es que siempre nos encontramos en el territorio, digamos. En el trabajo territorial, en los barrios en los que estamos, en las cosas que planteamos. Siempre, digamos, nos encontrábamos y coincidíamos ahí en una mirada común, muchas veces, a veces no, pero muchas veces sí. Ujú. Y, y me parece que eso nos da, digamos, como una perspectiva del mundo y de la política que ya parte desde un lugar común, ¿no?
y que eso fue un poco lo que fue la base, digamos, de la posibilidad de poder construir esta propuesta juntos. Y después, generacional también, digamos. Yo a Juan, a Karen, a todos los chicos de Ciudad Futura los conozco de la facultad. Claro. Tenemos casi la misma edad, digamos, hicimos trayectorias, digamos, muy parecidas en un punto, y teníamos muchas más coincidencias que diferencias, y lo importante era poder ponerse de acuerdo en trabajar en un camino común, ¿no? Y ser generosos a la hora de pensar, bueno, cómo construimos esto común. Y la verdad que la experiencia de lo que fue Rosario Sin Miedo, que el año pasado fue la presentación, digamos, pero va a seguir y se va a profundizar y va a crecer, digamos, porque nosotros estamos convencidos de que ese es el camino y que lo hicimos con muchísima generosidad, digamos, y con mucho trabajo en común y con mucho esfuerzo colectivo para poder presentarle, digamos, a los rosarinos la posibilidad de ir por un camino distinto que tenía que ver con esto, con poder tener una agenda que recupere las demandas sociales, poder mostrar que nosotros todos los días en el territorio construimos soluciones a los problemas que a veces la municipalidad no puede resolver y que sí tenemos una idea de cómo hacerlo, más allá de que nunca el peronismo haya gobernado esta ciudad, y menos Ciudad Futura, digamos que son mucho más jóvenes como partido. Pero sí tenemos un estudio y una idea de cómo eso se puede hacer y de qué otros caminos se pueden transitar. Tenemos propuestas, tenemos compañeros que pueden, digamos, llevarlas adelante. Y sobre todo tenemos una convicción muy fuerte de que Rosario puede ser mucho más y mucho mejor que lo que es ahora, que es una ciudad que viene estando golpeada por la violencia de una forma muy cruel y muy difícil para todos los rosarinos, pero que además es una ciudad con un potencial enorme, digamos, en términos sociales, culturales, educativos y demás, que creemos que puede ser mucho más grande que lo que es hoy. Rosario tendría que ser la segunda ciudad argentina cuando vos digas, bueno, capital y Rosario. Y hoy no lo somos porque hace falta, digamos, un compromiso distinto, pero yo creo que lo que más hace falta es la convocatoria de un liderazgo a construir esa Rosario, ¿no? A los empresarios, a los trabajadores, a la sociedad, a los clubes, a las vecinales, a todos, a que trabajemos, bueno, en construir ese Rosario en común que valorice su cultura, que valorice su noche, que valorice el entretenimiento, pero que también tenga un lugar para los clubes, donde se trabaje para que los barrios vivan mucho mejor que lo que viven hoy. Realmente nosotros tenemos zonas de nuestra ciudad que están olvidadas por Dios y por todos los políticos, digamos. Donde a veces nombra ciertas cosas y piensa que está hablando de provincias súper lejanas y capaz que estamos hablando de 2 kilómetros. O sea, vayan a cualquier margen de la ciudad donde hay barrios en los que se viven en las peores condiciones. Y eso no puede suceder en una ciudad tan rica y tan grande como Rosario en el siglo XXI. Pero para eso hace falta sentarse en una mesa con todos los actores que pueden contribuir a que esto sea distinto y proponerles un camino común, trabajar en un camino común, ¿no? Y me parece que eso no se está haciendo, ¿no? Hace mucho tiempo. Y creo que eso fue lo principal que Rosario Sin Miedo le ofreció a los rosarinos. Con muchos compañeros que trabajaron para que eso fuera posible. Lo nombrabas también, se estuvo realmente muy cerca de ganar las elecciones con Juan. Nombrémoslo. Nombrémoslo, Juan Monteverde, que estuvo realmente muy cerca comparado con elecciones anteriores, ¿no? Sí. Creo que hubo una diferencia de 10.000 votos nomás, sí, algo así. Sí, creo que entre 10 y 15. ¿Qué sentís en ese sentido que logró representar en Rosario, que no se logró hacer años anteriores con candidatos anteriores, además de la unión, evidentemente, entre dos sectores que tienen cierta importancia electoral? Sí, me parece que era una propuesta genuina y transgresora en el sentido de que no se proponía hacer más de lo mismo, sino empezar, digamos, a transitar otros caminos y no quedarnos en el no se puede resolver esto no se puede hacer porque el gobierno nacional no me da plata, sino hacernos cargo, digamos, desde la municipalidad poder construir las soluciones para lo que se necesitaba, de no tener miedo, digamos, nuestra consigna era Rosario Sin Miedo y tenía que ver obviamente con la necesidad de empezar a resolver y a transitar un camino distinto con el tema de la violencia, pero también con el miedo que genera la incertidumbre en distintas áreas de la vida, ¿no? Y que una ciudad tan grande y tan rica como la nuestra tiene mucho más por hacer y me parece que eso la gente, digamos, lo percibió, que Juan fue
un excelente candidato para poder transmitir esto y que lo va a seguir siendo, digamos, y que me parece que hubo, digamos, una comprensión y una identificación de lo que él decía en términos de que era algo genuino, de que era una persona que efectivamente tenía la posibilidad de realizar esto y no la repetición de un libreto, digamos, que tenía que ver con lo que siempre se dice y lo que nunca se hace, ¿no? Sino que efectivamente se podían hacer las cosas de una manera distinta, de una manera mejor, y que la verdad es que nosotros, como generación, que yo creo que lo generacional también fue algo importante en esa propuesta, no cargábamos en nuestras espaldas la responsabilidad de las decisiones mal tomadas que nos habían llevado a malos puertos, ¿no? Y eso creo que fue algo importante y que la gente también lo vio, ¿no? La posibilidad de darle la oportunidad a una nueva generación de que construya un camino nuevo y distinto para la ciudad. Y me parece que eso va a seguir estando. Yo creo que nosotros terminamos perdiendo por una cuestión de que se consolidó la propuesta de unidos a nivel provincial y eso generó un arrastre muy fuerte y que además fuimos a elecciones contra la estructura de la Municipalidad de Rosario, digamos. Entonces ahí, bueno, hay otros factores que también pesan, pero me parece que va a haber otra oportunidad. Bueno, creo que hace un rato largo ya que estamos hablando, ¿no? Ay, no sé. Estoy medio ido. Sí, una banda. Pero bueno, te quería llevar a algunos temas que sé que están dentro de tu agenda, ya que estamos hablando justamente de Rosario, de Santa Fe. Venís hablando mucho de la cuestión del transporte. Sí. ¿Sentís que pueden traer cierta propuesta mejoradora al respecto? Sí, bueno, eso es una de las cosas que es incomprensible, digamos, que Rosario, que es una ciudad tan grande y tan importante, tenga un transporte tan malo y tan caro. Y lo mismo pasa a nivel provincial, que es peor, digamos, la situación, o igual o peor, digamos. Y me parece que eso tiene que ver con que hace mucho tiempo que no hay una propuesta o una idea de ir hacia la construcción de un sistema de transporte que pueda, sobre todo, garantizar el derecho a la movilidad y que sea accesible y eficiente, ¿no? Nosotros necesitamos que los rosarinos se bajen de los autos y se tomen el colectivo. Pero vos no lo vas a hacer si tenés malas frecuencias, si tardás un montón de tiempo en ir desde un lugar a otro y encima te cuesta recontra caro. Entonces, y lo mismo, digamos, para el resto de la provincia. Hoy, vos para irte acá a San Lorenzo tenés que pagar casi 3.000 pesos, para irte a Santa Fe estás en los 30.000 pesos, digamos, y son valores realmente muy elevados para un servicio que no es bueno, porque si vos decís, bueno, te estás tomando, no sé, un tren espectacular que vas re cómodo y llegas en media hora a Santa Fe, bueno, no, te tomas un colectivo que vas más o menos y tardas 2 horas 20, digamos. Claro. Entonces, lo que me parece que hace falta ahí es la planificación de un proyecto, un camino que esté respaldado por legislación, que sea trabajado con los empresarios y con los trabajadores, obviamente, y que pueda plantearse la construcción de un sistema moderno, ¿no? Cuando en campaña o, digamos, en esos momentos por ahí se proponía la idea del metro, digamos, o de... Yo incluso pienso que, no sé, Rosario podría plantearse tener un subte, por ejemplo, pero bueno, un metro es como una cosa más cercana, viable, sí, digamos. Y se lo planteaba como algo, no sé, alocado, como no podía suceder, pero... Parecía una locura, sí. Claro, parecía una locura, pero hay ciudades como Medellín y otras ciudades de Latinoamérica que tienen la misma envergadura que nuestra ciudad, si vos lo pensás en términos del área metropolitana, y que tienen estos sistemas de transporte que, bueno, pudieron conseguir la inversión porque evidentemente ofrecieron un plan para poder recuperar y sostener ese servicio durante un tiempo que le permita a los empresarios ver viable la posibilidad de invertir, ¿no? Y eso es como algo que se abandonó acá, digamos, desde hace mucho tiempo. Entendido también de vías. Bueno, claro, y también ahí yo hago una crítica de nuestros gobiernos que avanzaron muy poco en la recuperación de la infraestructura ferroviaria, y que hoy obviamente se está abandonando, incluso destruyendo. Se habla de privatizarlo. Claro, hay una decisión muy clara del gobierno de Milei de ir en un sentido totalmente contrario, pero que si vos pensás en una sociedad moderna, en un área metropolitana que funcione integrada, que pueda ser mucho más productiva para los sectores de la producción, para los trabajadores, para quienes tienen que trasladarse a distintas áreas de la ciudad a trabajar, y que Rosario es
con las ciudades que la rodean, es un área metropolitana que funciona de manera conectada, ¿no? Bueno, hay que generar la infraestructura para que esa conexión no sea una pesadilla todos los días y que vos puedas tomarte un tren en el medio de la ciudad e ir a Pérez sin tener que pasarte 2 horas tocando bocina porque hay un cambio. Aparte del tránsito, digamos, en Rosario es una cosa de locos, digamos, está totalmente descontrolado, que hay un camión de construcción a cualquier hora en el medio del centro o descargando en un comercio, digamos, no tengo problema, pero bueno, que se establezca un orden, porque si no realmente se vuelve una cosa muy estresante transitar en auto por esta ciudad. Entonces eso, para cambiarlo hay que hacer cosas hoy y quizás lleven un tiempo, quizás hay que pensarlas a mediano plazo, pero nosotros estamos en una situación muy crítica y muy injusta también con los rosarinos. Y bueno, también igual todo esto influye mucho, lo nacional, la quita de subsidios. Sí, obvio. ¿Se hace posible realmente pensarlo teniendo en cuenta los números que baja Nación? Mira, yo creo que sí. O sea, mira, te voy a poner un ejemplo que nada que ver y no es de mi partido ni nada. Wiener creó el sistema sanitario, bueno, también con la gestión, entre la gestión de Caballero y de Wiener se creó el sistema sanitario de atención primaria de la Municipalidad de Rosario, que es una competencia que no es de la municipalidad, es de la provincia, pero que evidentemente se vio que había una necesidad muy grave y que el municipio podía, digamos, resolverlo, y se pudo conseguir los recursos, se generó el esquema, se convocó, digamos, a la mano de obra, a los profesionales, y hoy Rosario tiene un sistema de salud que, bueno, quizás se le pueden criticar cosas y demás, pero que es muy bueno y está muy expandido, ¿no? Y eso no era una obligación de los intendentes que hicieron eso, era una decisión política de hacerlo para resolver un problema que tenían los rosarinos. Y Rosario, que es el centro, digamos, de uno de los clústeres de exportadores más grandes del mundo. Es increíble que no se pueda, digamos, convocar a esos actores económicos a sentarse en una mesa a trabajar para que tengamos la ciudad que Rosario puede ser, ¿no? Me parece que hay una resignación muy grande de nuestra dirigencia, no de nuestra dirigencia, de los que gobiernan Rosario hace muchos años. Bueno, y te quería también llevar a otro tema que venís manejando mucho en tu agenda, que tiene que ver con las apuestas, que presentaste hace poco un proyecto en la legislatura, sé que Dutonieri también lo hizo en Nación. ¿Qué propuesta puede llegar a traer al Estado al respecto? Mira, el Estado tiene muchísimo por hacer y es un problema muy grave que está como emergiendo más ahora en la discusión de la sociedad argentina, pero que en otros países se viene discutiendo hace mucho tiempo. Incluso lo que está pasando ahora, que esto tomó mucha visibilidad a partir de lo que fue la Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, demás, como un encadenamiento de eventos deportivos donde la publicidad y la propaganda de las casas de apuestas online es totalmente avasallante y agresiva, ¿no? Entonces, esto que ya había pasado, por ejemplo, en Europa, donde hubo situaciones muy críticas y aparte casos de corrupción muy famosos de jugadores de la Premier League y de la Liga Española, y esos países tomaron la decisión de tener legislaciones más restrictivas y controlar mucho más lo que sucedía con esto. Bueno, que esos actores económicos se trasladan, digamos, ahora a Latinoamérica, donde están poniendo mucha plata en el desarrollo, digamos, de todo este esquema propagandístico que tiene que ver con invitar todo el tiempo a la gente a apostar. Y esto está generando problemas muy graves, sobre todo en la juventud y en los adolescentes, que están totalmente atravesados por este tipo de incentivos, ¿no? Que prenden la tele y ven a Juan Pablo Barsky diciendo apostá, animate a apostar como tu sueño y tu proyecto de vida. Lo ven al Dibu Martínez diciendo que los argentinos nos encontramos apostando, que si sos menor de 18 no lo hagas, pero igual los argentinos nos encontramos apostando, y un nene que quiere ser arquero porque lo vio al Dibu y lo ama y es su ídolo del mundial, ¿cómo le pega eso? Digamos, no le incide, ¿no? Sí, hay una publicidad contraria ahí, porque el decirte totalmente, si sos menor no podés hacerlo, igual te llama. Claro, igual te estoy invitando a que lo hagas, digamos, claro. Y entonces, bueno, todo esto está generando un clima social de mucho incentivo a la participación en apuestas online. De todas las edades, en jóvenes es peor, digamos, porque sea una situación más crítica, pero esto atraviesa, digamos, toda la sociedad
Y por otra parte, lo que vemos, digamos, es que el Estado puede tener posiciones mucho más firmes y herramientas, digamos, mucho más contundentes para restringir esto que pasa. Hay, por una parte, una necesidad de limitar, digamos, este descontrol de la publicidad que está sucediendo, que tenemos en todos los equipos de la liga. El sponsor de delante de la camiseta es una casa de apuestas. La AFA, su sponsor, o sea, este es el torneo Betano, que Betano, aparte ya nos cansamos de verlo en la Eurocopa, en la Copa América, en todos lados. Bueno, esto que está en todos lados está así porque nadie les dice que no. Digamos, en Europa lo que sucedió, por ejemplo, es que la Premier League, los clubes se pusieron de acuerdo en que no se permitía más la publicidad de las casas de apuesta en las camisetas. Después en el gobierno español hizo lo mismo, digo, y están estos antecedentes, ¿no? Entonces ahí hay que poner limitaciones. La situación es que cada provincia tiene su propia regulación, digamos, con respecto a las apuestas. Pero bueno, Santa Fe, por ejemplo, podría decir que Casino City Center Online no puede ser el sponsor que tienen en la parte frontal de su camiseta o ni en la trasera, Newell's y Central. ¿No? Eso es algo que se puede hacer y que nosotros estamos proponiendo que se haga, que se eliminen también, por ejemplo, los bonos de ingreso, que es esto de, bueno, juega por primera vez, te regalamos 100.000 pesos. Bueno, entonces toda la gente juega. Esto también se puede prohibir, se pueden prohibir determinados tipos de apuestas, como las apuestas cruzadas, y que son como las que generan mayores posibilidades de ganar y también más incentivos. Se puede restringir también mucho más la posibilidad de que los controles, digamos, para que los menores de 18 no accedan a las páginas legales, que hoy vos para, digamos, hacerte una cuenta, más o menos robas un DNI de tu papá o alguien y ya completas los datos. Ser súper sencillo, ¿no? Y lo haces. Sí, yo lo hice en algunas páginas y es bastante sencillo. Pero, por ejemplo, hay una cosa que nosotros todos tenemos que hacer cuando te haces tu home banking o con Mi Argentina, que es la biométrica, Claro. ¿no? La identificación biométrica. Bueno, imponer que todos los sitios de apuesta online tengan que tener la identificación biométrica. Eso no lo podés truchar. O sea, necesitas poner la cara. Entonces, esas cuestiones nos parece que es algo en lo cual el Estado tiene que avanzar. Y después, por otra parte, trabajar muchísimo en lo que es la prevención desde lo educativo, digamos, desde lo cultural, y poder generar como en la gente estas capacidades para decir no, bueno, decir hasta acá, o tengo un problema con esto, y el Estado también me ayuda a poder tratarlo y a poder salir de esto. Porque lo otro que también pasa es que vos en el mundo de las apuestas tenés lo legal y lo ilegal. Entonces, lo legal, las páginas legales, vos las podés ponerle todo este tipo de restricciones, la publicidad y demás. Después las ilegales son miles, Y sí. pero miles, y es muy difícil de controlarlas. Entonces ahí, bueno, la justicia tiene un rol muy grande. Por ejemplo, Santa Fe denunció como 200 páginas ilegales que existen acá en Santa Fe, y creemos que todavía no se hizo nada con eso. Y ya hace como 2 meses que la denunció. Entonces, bueno, ahí también hay un rol muy, muy importante. Pero después sí trabajar mucho en las escuelas, con las familias, en esto de poder prevenir, de poder entender que apostar no es un juego, que las apuestas lo que generan son comportamientos que después terminan siendo muy nocivos para los jóvenes y perjudiciales para ellos y para los grandes también. Pero bueno, también hay un trabajo muy específico en los jóvenes que hoy están muy expuestos a esta situación, lo cual se completa con lo otro que es la billetera virtual, ¿no? Que todos tenemos, bueno, la de Galperín o cualquier otra, donde los padres también resuelven, digamos, cuestiones económicas, Claro, como que totalmente. para que los chicos vayan a la cantina de la escuela o lo que sea, y lo tienen ahí a través de la billetera virtual. Y eso está generando también, digamos, una situación como medio de descontrol, que también culturalmente, es como todo un mundo, ¿no? Porque culturalmente genera la pérdida, digamos, de valor del dinero físico, ¿no? Porque el otro día me contó un papá que los nenes se transfieren, por ejemplo, 14 centavos para tener un número redondo, el otro en la billetera, ¿me entendés? Sí, como así, que, bueno, son boludeces. Pero lo que va generando es que no tiene ningún valor, es un clic, no es plata. Sí, sí, Entonces, bueno, un día transferís 14 centavos, el otro día transferís 14.000 pesos, digamos, y es como que esto va pasando. Sí, es un cambio cultural que está sucediendo ahora. Y el Estado tiene que poner límites, porque la verdad es que las casas de apuesta no te invitan ni a cumplir tu sueño, como dice Juan Pablo. Me da bronca Juan Pablo, no sé si se nota. Pero esto, digamos, todas las personas mediáticas que están, o ídolos deportivos. Sí, los influencers también. Bueno, los influencers son un desastre. Sí, parece irregulable eso. Todo esto, sí, pero si el Estado se resigna y no hace nada, esto va a avanzar como un camión y se va a llevar puesto todo. Ahora, si el Estado intenta poner todas las restricciones que se puedan y trabajar sobre este tema, yo creo que también
la sociedad va a ir generando sus capacidades y sus anticuerpos, ¿no? Claro. Porque hay al mismo tiempo una cuestión como práctica y una cuestión cultural. Que esto, el otro día me decían unos chicos del Politécnico, como que se construye, digamos, el estereotipo y el modelo de apostar y ganar, porque también es eso, muy el ganador, nadie dice cuando pierde, qué sé yo. Como que ponen de moda, digamos, esto. Entonces es algo que está siendo parte, digamos, de la vida de los pibes, en las escuelas, en todos lados, y que eso sí hay que trabajar para revertirlo, porque apostar no es un juego, no está vinculado al entretenimiento, al esparcimiento, a los buenos valores, ni nada. Ya ni siquiera vas al casino. Bueno, eso es el principal problema, que no tenés que ir al casino, lo tenés acá en tu casa. Claro. Un celular en cada casa, un casino en cada casa. Es así. Tal cual. Bueno, como decíamos antes, seguramente pasó un rato largo. La verdad que perdí un poco noción del tiempo. Sí, pasó un rato largo. La banda. Bueno, Lu, te agradezco muchísimo por venir, por haber gracias a vos, podido tomarte el rato, salió una linda charla. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar del otro lado, por hacer posible Entre Cruces. No hay mensajes sin receptores. Quiero agradecerle a Leo, Andrés, por estar del otro lado, acompañando siempre desde la técnica, al negro Black Cremoso, que siempre nos ayuda un poco en la asistencia, creo que ya se fue de la oficina acá al costado, a mi amigo Leo por su asistencia emociográfica, como le gusta que le diga, y a todas las personas que hacen posible esto estando del otro lado. Nos vemos en la próxima entrega.